conversar sobre eso, después le mandamos los boletos que el profesor nos mandó y se sacan todas las salas. Bueno, antes de llegar a Bolivia, al Estado plurinacional, voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue antes del Estado plurinacional. Lo vemos por acá, que tengo el Estado boliviano, desde 1825 al 2005, aclarando antes de Evo Morales, fue un Estado republicanismo liberal y aparente. ¿Qué significa esto? Un Estado colonial y racista, patrimonialista y subordinado a los poderes externos. ¿Qué nos desembocó qué fue lo que hicieron este gobierno? Lejos de potenciar la expansión de lo común, lo fragmentó, lo privatizó y lo externalizó. O sea, cuidar de los bienes del Estado, nada que ver. Los gobiernos se dedicaron de 1825 a 1990, de 1825 a 1890, a apropiarse de tierras comunitarias, a privatizar los recursos naturales, ya sea goma, castaño, estaño, plata, etc., hasta 1952. Luego, no conformes, siguieron con el gas, el petróleo, aguas y tierras. O sea, en síntesis, lo que hicieron durante ese gobierno fue prácticamente matar a la República. Creo que tiene algo más. Bueno, ¿por qué decimos que es un Estado aparente? Porque claramente se dejó afuera a la conformación estatal, o sea, a lo que era mayoritario en Bolivia, que son 62% de los bolivianos, que eran los aymarás, los quechuas, los monjeños, los chimayás, los mulatos, los guaraníes. Siempre fueron los marginados, los humillados, los odiados, los dejados de lado. Eso me pareció muy curioso, ya que se supone que ese porcentaje de Bolivia se supone que son los dueños absolutos de la tierra, o sea, son los dueños de la naturaleza y sin embargo no se los tenía en cuenta para nada. Sí se los tenía en cuenta para a pesar de que estos pueblos eran los dueños absolutos de esta noble tierra y sus recursos naturales, jamás se los reconocieron como seres humanos. Se les negó la ciudadanía, de hecho no podían votar, va a llegar un momento en que sí. No podían votar, pero curiosamente sobre ellos sí recaían en el financiamiento del Estado, se los excluía. O sea, para una cosa eran excluidos, pero para otra cosa sí se los tenía en cuenta. Recién para el año 1952, que se produjo una revolución social a costa de sangres campesinos mineros, levantados en armas, donde consiguen ellos que se universalice el voto. Claramente fue una conquista de lucha de los pueblos, pero se universalizó el voto, pero sin reconocerle los derechos de gobierno, de autogobierno. Tampoco se los enseñaba en su idioma original, tampoco la organización política autónoma respecto a los demás sectores étnicos. Todo esto suponiendo que por república se entendía que era un Estado de Derecho. Sin embargo, en esa época el derecho era simplemente una ilusión, porque la justicia estaba en función de los llamados apadrinazgos del gobierno, o sea, y los que tienen plata, nada más. O sea, era un grupo pequeño. Dice también otra cosa, la República integra la sociedad civil en el Estado. Durante esa época tampoco. Todo lo contrario, la sociedad civil estaba fragmentada, separada y confrontada al Estado. Bueno, es más o menos en el Estado aparente. También yo tengo que hablar del MAS, o sea, que es un camino para saber cómo llegó Evo al 2005 a la presidencia. Bueno, el MAS es un partido político socialista. La sigla significa Movimiento al Socialismo, que es el MAS que se entiende, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es la sigla IPSP, que es una máxima expresión de la sociedad boliviana organizada, agrupando a todos los sectores sociales del
país, sin discriminar a nadie. O sea, todo lo contrario a lo que pasaba acá, con esta agrupación ya es lo contrario, porque se agrupan tanto a los del campo, a los de la ciudad. O sea, ya no hay más mestizos por acá, indígenas por acá, no, es todo en conjunto. O sea, bueno, después en el Estado Plurinacional mi compañera va a explicar más a fondo de lo que son ahora. ¿Cómo surge el MAS? Tengo en 1827, era Movimiento del Socialismo Unsanguista, o sea, el MAS tenía una sigla U. Era por una línea de izquierda del Falange Socialista boliviana, seguidora de David Áñez Pedraza, forman el MAS con la sigla U de Unsanguista, pretendiendo dar coherencia a las reivindicaciones de los cocaleros, en una estrategia centrada en la oposición a los proimperialismos de los gobiernos burgueses. Luego, en 1995 se funda MAS, ya sin la sigla, o sea, por comodidad, por practicidad, se lo saca la sigla U. Se funda MAS, eliminando la U por práctica, desmarcándose así del acto ideológico que conllevaba su pasado falanguista. Falanguista es grupo numeroso de personas unidas con el mismo fin. Sé que muchos saben. En 1997, el MAS se tuvo que aliar con el movimiento cocalero, o sea, con varias agrupaciones ya indigenistas. Por las elecciones del MAS se alió con otros partidos indigenistas, aclarando el movimiento cocalero. El movimiento cocalero son los cultivadores de la planta, o sea, el cocalero, cultivadores de la planta sagrada en las culturas andinas. Bueno, pero bajo la presión electoral que tenían en ese momento, se les sugirió al MAS, aparte de unirse al movimiento cocalero, también unirse por eso pongo la sigla MAS, al instrumento de soberanía popular, más a la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambino. Bueno, para que tengan más poder. Bajo la presión electoral se necesitó un partido registrado y se decidió que el MAS se fusionase a su vez con el instrumento de soberanía popular más la Confederación de Trabajadores del Trópico de Cochabambino. Luego, el 23 de julio, fue refundado ya a cargo de Evo Morales, que en ese momento era el presidente de la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambino. Hasta ahí. Luego, la estrategia daría su fruto en ese mismo año. Así se iba acercando Evo. Mismo año llega al Parlamento como diputado por Cochabamba con el 70% de los votos. Luego, en el año 2002, llega, en las elecciones legislativas, llega con el 20% de los votos, ocupando el segundo lugar. En el año 2003, creo que fue un acontecimiento importante. En las elecciones del 2002, el candidato Evo quedó segundo lugar con el 20,9%. En octubre del 2003, la población del Alto se levantaron contra la salida del gas por Puerto Chileno y Evo acompañó en todo momento a Felipe Quispe, radical líder campesino, a los presidentes de las juntas vecinales del Alto y al secretario general de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solari. Creo que este fue el momento en que ya todos lo veían como posible liberador de la República, ponele, porque eso desembocó que él en el año 2005 obtuviera el 54% de los votos en las elecciones presidenciales. Y bueno, esto dio paso al Estado Plurinacional que le dejo a mi compañero. Bueno, eso contó todo más desde la perspectiva del MAS y de Evo Morales, ¿no? Yo voy a contar lo que ocurrió en el país, en todo el país. Primero, los cambios que ocasionó el Estado Plurinacional, que fue, por ejemplo, la recuperación de bienes que habían sido privatizados, que, bueno, gracias a esto volvieron a ser públicos, la integración de los mismos indígenas y campesinos a las decisiones de Estado, que antes se consultaban incluso con la embajada norteamericana. O sea, ni la embajada
gente estaba enojada justamente porque, bueno, la falta de agua que había, y hubo una manifestación que duró 23 días. Porque, bueno, el Estado no actuaba, no tomaba medidas, y después de eso lograron vencer y surgieron dos partidos políticos que eran del pueblo, que ofrecían dos propuestas totalmente distintas, dos formas distintas de Estado, de economía, de sociedad, y estaban empatadas, ¿no? En términos de salir, bueno, no se sabía, eran dos casos totalmente diferentes. Resulta que surge, ¿no?, ganan las elecciones de Evo Morales, que es el primer presidente indígena campesino que tiene Bolivia, y es un representante que, bueno, esto cambia la mirada que tenía la gente de lo que las posibilidades que tenían los campesinos. Porque se suponía que uno no podía, los campesinos estaban delegados y nunca iban a llegar al mando. Entonces, gracias a esto, los campesinos e indígenas tienen la posibilidad de participar en las decisiones de Estado. Esto también tiene consecuencias negativas, ¿no? Porque se supone que las decisiones de Estado tienen que ser rápidas, más por pocas personas, y al estar dividida entre tantos se lleva tiempo. Bueno, es más difícil llegar a un acuerdo con un grupo tan grande de personas. Después, bueno, las clases dominantes están en contra de esta nueva política de Evo Morales y se movilizan y surge un intento de golpe de Estado. Que bueno, con este intento incendian gran cantidad de instituciones estatales, 72 si no me equivoco, y muere mucha gente, pero la gente no se mantiene sometida, se resiste, se unen y luchan contra este intento de golpe de Estado. Y bueno, Evo Morales, que ya había ascendido, toma como medida la institución de su cargo del embajador norteamericano y lo devuelve a Estados Unidos. Muestra la fuerza que tenía tanto él como la población indígena campesina. Y bueno, gracias a esto se dedica el intento de golpe de Estado y la nueva forma de Estado propuesta. Lo que sigue después, más adelante, surgen distintas contradicciones y tensiones dentro del mismo Estado. Pero se llevan sin intentar proponer una nueva forma. O sea, se acepta esta nueva forma de Estado y no se proponen otras alternativas. Todo transcurre dentro de este mismo proceso de cambio. Bueno, ahí va a quedar más a fondo la Evo Morales que se gusta la claro, o sea, el Estado plurinacional hace referencia a que las decisiones están en medio están en manos del pueblo, y en este caso el pueblo abarca una gran variedad de etnias, por eso se le llama plurinacional. Bueno, creo que no hay un análisis como estos, no deja de asegurar lo que hace la ambición, la falta de respeto a la vida del ser humano, lo que se conlleva el acaparar riquezas, simplemente pararse arriba de ellas, hacer con un dedo la potestad de poder tomar decisiones por todos, a la fuerza, ¿no? Con ese poder capital. Y en este análisis es también muy visible ver cómo es importante la organización de la base hacia arriba. Y la historia que contaron las chicas y el proceso
actual marca también un sentido de lo que es la construcción de un modelo contrahegemónico, como enseñó algún profesor acá en nuestra materia, un sistema que tuviera la fuerza de oponerse a otro y que hiciera batalla. En el medio de ese proceso empiezan, como bien decía Rocío, a hacerse un análisis de lo que son las tensiones y las contradicciones que aparecen en este tironeo hegemónico y contrahegemónico. En el análisis que hace el vicepresidente de Bolivia, en el libro que lo pudieron leer, él habla de dos tipos de tensión. En realidad vienen de una misma raíz, que son el poder desplazar este sistema imperialista, totalmente capitalista y contra el otro, el popular. El de establecer, llegar a las ramificaciones al Estado y desde el Estado poder generar cambios. Eso no fue un proceso simple, estas primeras tensiones que son estructurales, están en esa lucha de los sistemas y de poderes para poder desplazar a este sistema que gobernó durante prácticamente gran parte de la existencia del Estado boliviano. Y llegan a un nivel tan alto que teóricamente García Linera lo describe como un empate catastrófico. Están ahí buscando por empieza el enfrentamiento real. Y los movimientos sociales, campesinos, indígenas, tuvieron también, yo creo que por un lado la humildad y también la sabiduría que nos debe dar su propia genética, ¿no? De las consultas populares, de la nivelación de iguales entre iguales, de terminar con de que este sistema no tenía ya más sentido y que todo eso que se hizo durante siglos en el pueblo se trasladara a la actualidad. Y esas tensiones estructurales llegaron a un empate, dicen, ¿no? Y entonces ahí empezaba la lucha para ver que este proceso nuevo, entre comillas nuevo, lograra desplazar a este sistema que había dentro del organismo económico sentado sus bases para tener, como bien decían las chicas, un Estado gobernado por una élite de poquitos, subordinados a poderes extranjeros o a un sistema permisivo de que llegaran esos sistemas de afuera a tu tierra y la destrozaran a nivel económico, a nivel humano, a nivel de vida, ¿no? Y una vez que se llega a ese sistema, que bien lo decía Rocío, es el reconocimiento formal de la clase social y política, la revolución. Y en esa revolución, después empieza la otra etapa, que es lo que García Linera llama de las funciones secundarias, que son las que se dan internamente para legitimar esa función. Ella comentaba el ejemplo, Rocío, de la guerra del agua, y yo tengo un relato que escuché en una mesa de Julio, no me acuerdo cómo se llamaba el profesor, era Luis, y él llegó a comentar en una clase que llegó un momento en que se les cobraba un impuesto o algo así por el agua que juntaban del agua de la lluvia. Entonces, imagínense, esto ya es complicado. Y estas tensiones internas o secundarias son movilizadoras de los cambios y de los avances de esa revolución que se plantea en Bolivia. ¿Y por qué? Porque empezaban los planteos de cómo, en palabras muy simples, cómo nos organizamos ahora, cómo distribuimos los recursos, qué hacemos con nuestra industria, qué hacemos con nuestro hábitat, qué hacemos con las necesidades generales para llegar a los particulares y a los otros. Y lo más importante es, no solo en lo funcional, sino de concientizar a todos los demás que no están conmigo, de que nosotros somos los que estamos en mejor posición para realizar una distribución más equitativa y más justa. Y
Estamos en 20, tienen 5 Sí. más como para redondear. Ya este es el final. Y palabras tengo esto, ¿Qué no. tiene la región del Estado? Sí, no, y como, digamos, lo más fundamental de esta situación es que esos avances y retrocesos internos que van generando la creación de la revolución tienen también un concepto, que son tomados en manera democrática, como bien decía Rocío, plurinacional, y también con reglas que apuntaban al bien vivir, y eso se estableció en una ley de Bolivia que es la número 300, que ahora no me acuerdo cómo es un título largo, pero es la número 300, donde se rescata también la parte ecológica. Y otra cosa para terminar, lo importante de la industrialización que se ve dentro de esta revolución es que no todo lo industrial y todo lo semi-industrial que tiene el país, a diferencia del sistema capitalista que lo acumula y lo comercia, decía este principio de que todo lo producido por la industria y por la semi-industria tenía que volverse a estar en cabeza del Estado y después redistribuirse de manera equitativa. O sea, las diferencias entre las dos tensiones son muy marcadas, pero ya como palabra final podría decirse que un Estado totalmente imperialista se derrumba y da paso a un nuevo Estado más social, que es el marco y hoy el referente de muchos proyectos que se ven en la comunidad. ¿Preguntas para las compañeras y los compañeros? Yo no entendí. Me perdí. Países, o sea, plurinacional. Claro, mira, el plurinacional viene de que Bolivia estaba reconocido como país por una sola clase. Todo lo demás era una especie, dice la gente, era una parte institucionalizada. Que todos los pueblos originarios, los indios, fuera. No, todo lo demás era de los organismos. Claro, como siempre los vecinos nos tuvieron El a plurinacional era la división Ahora. de esos pueblos que se muchos nacionales, de naciones, que se unen y forman ese nuevo marco de lucha. Basa su solidez y estabilidad en la unión del pueblo boliviano, de sus organizaciones sociales, indígenas, campesinas, obreras, vecinales y populares, o sea, es todo incluido. Por eso dice plurinacional. No es fácil entender plurinacional cuando nosotros tenemos como encuadre una nación repartida en 23 provincias con diferentes municipios. ¿Cómo están organizados ellos? Mira, políticamente no sé, te debo la respuesta, pero sí, funcionalmente, hay concilios donde se toman las decisiones de manera conjunta, que hay representantes de cada etnia. Bueno, por eso yo decía Pero que después si son municipios o provincias, la verdad, te lo debo. Quería preguntar una cosa. El año pasado estuvo acá García Linera Sí, estuvimos. y habló sobre la identidad. Sí. Justamente creo que a partir de la identidad nace lo que es el Estado plurinacional. Exacto. Y una de las cosas que hizo este Estado, que justamente las contradicciones y tensiones que hay en ese momento, es que en el anterior Estado neoliberal, el sindicato, el AIU, se encargaba de todas las propuestas sociales que había. Y no existía el gobierno. Y hoy en día el gobierno está haciendo cargo de las cuestiones Está sociales. tomando el timón. Entonces, el sindicato está eso de que, bueno, si el gobierno me sacó eso de aquí, ¿qué hago yo? Entonces, esa es una tensión que está sumando, pero que aún así el gobierno propuso de que ellos tienen que haber estrategias o acuerdos de producción económicos y de consumo, y obviamente referido al buen vivir, para poder generar una producción y un desarrollo local y así poder plantear esa propuesta para ellos. O sea que ellos no tienen por qué hacerse cargo de algo que el Estado tiene que hacerse cargo. Ellos no están acostumbrados A que el Estado lo tome, y ahí la noción de pertenencia, ¿no? Porque campesino y pobre era prácticamente estar ocupando un lugarcito de tierra, pero no, ellos no se consideraban ni bolivianos. Y hoy en día los movimientos, una entrevista que estuvo acá, que le dio un argentino
base. Siempre de lo que los movimientos sociales lo llevaron al poder, pero que siempre él rige desde la parte de su base para poder gobernar. Ese es creo que el objetivo y la función importante que tiene, porque él como presidente no se cree que es el único que puede todo, sino que se esfuerza desde abajo. Su base es eso, los movimientos sociales. Claro, no ponen el pensamiento en producir más solo para los pocos, es producir bastante pero distribuirlo para todos. O sea, esa es la rey, ahora toca exponerse. Se van a vengar después. Que sea una suma, rey. Hasta ahí va a ser. Quería decir que cada Bolivia tiene una revolución que rompe con las características de todos los países. O sea, no podemos comparar con la revolución cubana, tenía una característica y era en otro tiempo. La revolución boliviana tiene otro tiempo y otras características culturales que están en otra situación. O sea que García Linera dice que no se puede repetir los sistemas. Los sistemas revolucionarios son creativos y únicos en cada situación y cada tiempo. Claro, de hecho lo remarca en una parte donde dicen que lo histórico de Bolivia fue el momento en que los movimientos sociales, indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles y juveniles se plantearon el objetivo de la toma y construcción de poder político estatal. O sea, eso fue el pensamiento de todos para llegar a un Estado plurinacional. Igual es difícil para nosotros imaginarnos que los movimientos sociales tengan tanta capacidad de llegar a ¿no? Porque es difícil, no tenemos el periodo que han afinado, ¿no? Acá entre los movimientos fueron muy importantes. Pasó a Los movimientos entonces fueron muy importantes. Claro, pero en Bolivia hace 500 años eso no pasaba. No. El poder estaba. No cruzaba, pero ni con la imaginación de fluido que íbamos a ver. Había toda una cultura y una idiosincrasia de una gente empobrecida que no tenía acceso a nada. Y que acá dice que también se basaba en el nombre, el apellido y el color. Había toda una subestimación, una autoestima baja. Como te decía recién, era boliviana. campesino. Y ahora, hoy por hoy, están viviendo mestizos indígenas. todos. De hecho, tenemos indígenas. Eso no se lo perdona. El poder no se perdona de que haya entrado en el indígena algo más. Acá.